Advertencia, te recomendamos que mires el siguiente contenido, consumiendo tus picadas y refresco favorito. El siguiente video es para todo el mundo. Disfruten. Gracias. Muy bien, señores, bienvenidos de vuelta. Video número 30 de esta masterclass de las nuevas directrices del IMSACEL año 2025. Muy bien, ahora vamos a conversar. Recuerden por favor que estamos todavía en lo que es el instrumento de auditoría que usa el funcionario del IMSACEL para lo que es la revisión y aprobación del programa de seguridad y salud en el trabajo. ¿Okay? Entonces tenemos por acá, plan de trabajo para el monitoreo de la utilización del tiempo libre de los trabajadores y trabajadoras. Fíjense algo. Acá ellos únicamente mencionan lo que es el INCRED, ¿okay? Pero va más allá del INCRED este plan de trabajo. Creo que lo mencioné en un video anterior, ¿okay? Aquí realmente ellos preguntan si se cumple con la estructura y planteamientos establecidos por el Instituto Nacional de Capacitación, Recreación de los Trabajadores. ¿Qué pasa? No es solamente el INCRED, ¿okay? No es solamente el programa de recreación. Cuando hablamos del plan de monitoreo de la utilización del tiempo libre, también estamos incluyendo, y por eso insisto, creo que lo hablamos anteriormente, por eso no me voy a detener mucho en este punto, de lo que es los fines de semana, ¿okay? El descanso obligatorio semanal, el descanso obligatorio diario, ¿okay? De la hora de comida, de consumir sus alimentos, ¿okay? El descanso obligatorio anual, que son las vacaciones legales que le corresponden al trabajador, ¿okay? Realmente se trata es de ese tipo de monitoreo, no tanto con el INCRED. Pero si vamos al tema del INCRED, por supuesto, es algo que le corresponde a esa institución, al INCRED, ¿okay? Pero no es menos cierto, son 4 componentes que debe tener ese programa de recreación, ¿okay? Hablamos de cultural, recreativo, turístico y el deportivo, ¿okay? Y en lo que se refiere al componente también deportivo. Entonces, básicamente acá, fíjense, aquí está, cultura laboral, deporte laboral, recreación laboral, turismo social, ¿okay? Esos son los 4 componentes que debe tener el programa de recreación. Lógicamente, el INSACEL, pues cuando vaya a hacer la respectiva auditoría en la empresa, pues la empresa debe poseer un programa de recreación debidamente aprobado por el INCRED, ¿okay? Algunas empresas actualmente no están cumpliendo quizás con el protocolo completo ante el INCRED, pero no es menos cierto. Igual, a través de su comité de seguridad y salud laboral, tienen un cronograma de actividades pues recreativas, culturales, deportivas, ¿okay? Turísticas. Siempre que cumpla con esos 4 componentes, no hay ningún tipo de problema. Pero a nivel institucional, vamos a llamarlo de esa manera, el IMSACEL exige que el programa esté aprobado por el INCRED, ¿okay? Y actualmente el INCRED también está ofreciendo a través de ciertas empresas de recreación pues paquetes, ¿okay? Para que las empresas pues se les vea facilitado la implementación de un programa recreativo, ¿okay? Entonces, bien, acá está desarrollado por completo, por favor, léanlo, ¿okay? No olviden, por favor, que esta herramienta, su base fundamental es leerla, revisarla, analizarla, discutirla con el equipo multidisciplinario del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo para poder entender cada uno de los aspectos que se va a auditar o por el IMSACEL. ¿Okay? Dotación de equipos de protección personal. Ok, vamos a ver qué nos preguntan al respecto. Se estableció de forma clara, ¿okay? Y precisa los criterios, métodos, requerimientos para la adecuada selección, uso, mantenimiento, reposición y disposición de la dotación de equipos de protección personal. Esto es básicamente una vez que hacemos los principios de la prevención posterior a la identificación de procesos peligrosos, vamos a determinar si las acciones sobre la fuente, si las acciones sobre el medio no son suficientes y necesitamos implementar equipos de protección personal, que es abordar precisamente al trabajador, ¿okay? Debemos hacer un estudio de esos equipos de protección personal, debemos hacer muchas veces son estudios ambientales que hay que hacer, estudio higiénico, ¿okay? Sobre todo cuando hay ruido, iluminación, vibración, ¿okay? Todos estos estudios especiales que se tienen que hacer es para determinar precisamente qué tipo de protección personal o qué tipo de equipo es el que va a utilizar el trabajador, ¿okay? En pro de mitigar, minimizar, reducir la probabilidad de que ese factor de riesgo físico, ¿okay? Cuando hablamos físico hablamos de ruido, vibración, iluminación, ¿okay? Pueda afectar la salud del trabajador o pueda provocar un accidente también, ¿okay? Entonces, básicamente de esto se trata este punto. ¿Bajo qué metodologías se realizó la verificación, el chequeo, el estudio de ese equipo de protección personal?
por qué se eligió ese equipo de protección personal, qué establece la ficha técnica de ese equipo de protección personal, qué llevó a la empresa a tener que comprar, adquirir ese equipo de protección personal y dotarlo específicamente a ese trabajador o ese grupo de trabajadores. ¿Cuál fue ese proceso peligroso, ese riesgo específico que estaba allí en ese puesto de trabajo que llevó a la conclusión de que era necesario implementar un equipo de protección personal? Todo eso hay que tomarlo en consideración, ¿ok? Y eso es precisamente lo que se explica acá en este punto, ¿ok? Recuerden que estamos en los planes de trabajo para abordar los procesos peligrosos. Entonces, dentro de los planes de trabajo, por supuesto, tiene que haber dotación de equipos de protección personal, ¿ok? En caso de ser necesario, sí y solo sí, recuerden esto, sí y solo sí, lo que hagan en el medio o en el ambiente laboral no es suficiente o no es viable. Es solamente allí cuando vamos a implementar equipos de protección personal o como complemento de las adecuaciones que se puedan haber hecho también en ese puesto de trabajo. Porque muchas veces, por lo menos en el caso del ruido, no se puede eliminar por completo. Puede bajarse los niveles de decibeles, pero muchas veces no es lo suficiente y no está por debajo del 50% del límite máximo de exposición. Entonces, cuando es así, tenemos que ayudar a esa reparación, a esa reingeniería que se implementó para reducir los niveles de ruido. Hay que ayudarlo muchas veces entonces con la implementación de un equipo de protección personal, siempre en pro de garantizar la seguridad y la salud del trabajador que esté expuesto a ese agente de riesgo, ¿ok? Entonces, se presenta el procedimiento para la evaluación residual, ¿ok?, de la concentración ambiental de sustancias químicas, productos biológicos y o niveles de intensidad de fenómenos físicos a los que se encuentran expuestos los trabajadores y trabajadoras. Básicamente, en términos sencillos, aquí se los coloco por lo mismo, el objetivo es verificar si las acciones preventivas que se están implementando a través de los planes para el abordaje de los procesos peligrosos y los equipos de protección implementados son realmente efectivos. Entonces, ¿cómo medimos esto? O sea, básicamente aquí lo que están pidiendo es, ok, tomaste acciones sobre la fuente, sobre el medio y sobre el trabajador. Perfecto. ¿Cómo garantizas ahora que eso que hiciste, ok, realmente benefició al trabajador? Se redujeron o se mitigó, se minimizó la probabilidad de que ese agente de riesgo le cause un daño al trabajador. ¿Cómo lo medimos? Entonces ahí precisamente es donde se desarrolla esta idea, ¿ok? Por supuesto, lógicamente se hacen evaluaciones médicas, se hacen evaluaciones de ambiente, se hacen entrevistas, encuestas a los trabajadores. La vigilancia epidemiológica en este punto es crucial porque la vigilancia epidemiológica es la que me va a decir a mí realmente si precisamente eso que yo implementé realmente está surtiendo efecto. ¿Cómo se da eso? Las estadísticas, señores, los números, ahí están. Precisamente, por eso les decía anteriormente, los números hablan, los gráficos hablan, simplemente hay que saberlos interpretar. Pero realmente eso es lo que nos dice a nosotros si las acciones que tomamos sobre el medio, sobre la fuente, sobre el medio o sobre el trabajador realmente están surtiendo efecto. Bajan los índices de morbilidad, bajan los índices de ausentismo, quizás bajan los índices de accidentabilidad también, ¿ok? Entonces eso ahí es donde se va verificando, se va chequeando realmente si está funcionando o no está funcionando. Bien, aquí está completamente desarrollado. Recuerden, por favor, tienen que leer, no se les olvide. Soy enfático siempre en esa parte porque muchas veces paso el material y no lo leen. Tienen que leerlo, muchachos, ¿ok? Bien. Se encuentran identificados los equipos de protección personal a utilizar según los procesos peligrosos existentes en la entidad de trabajo. Señores, si no es así, entonces no estamos haciendo el trabajo bien. Se supone que los equipos de protección personal están allí porque van a hacer la respuesta a un proceso peligroso existente en ese puesto de trabajo, ¿ok? Entonces es una respuesta precisamente a un proceso peligroso. Entonces, si usted va a implementar equipo de protección personal de manera deportiva, como lo he visto en muchas empresas, no está haciendo nada. Un equipo de protección personal tiene que ser implementado con una base fundamental. ¿Cuál es la base fundamental de la implementación de un equipo de protección personal? La identificación de procesos peligrosos y los factores de riesgo a los cuales está expuesto el trabajador. Sencillo, ¿ok? Entonces, aquí está desarrollada igualmente la idea completa, ¿ok? Cómo se debe hacer paso a paso y cómo demostrarlo en el programa de seguridad y salud laboral. Plan de trabajo para la atención preventiva de la salud de los trabajadores y trabajadoras. Vamos a ver de qué trata esto. Se encuentra elaborado un cronograma para la atención preventiva de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de ese plan preventivo, ¿a qué nos estamos refiriendo realmente? Porque tenemos un servicio médico, tenemos un médico ocupacional, tenemos una enfermera ocupacional, pero realmente ¿en qué pueden ellos quizás trabajar o hacer algo en materia preventiva más allá de una morbilidad, más allá de un sistema de vigilancia epidemiológico? Vamos a revisarlo.
Se refiere a la necesidad de establecer un calendario planificado y detallado de las actividades de vigilancia y promoción de la salud de la empresa que debe realizar para su personal. ¿Okay? Este cronograma es una herramienta fundamental para programas de seguridad y salud en el trabajo para garantizar el cumplimiento sistemático de las acciones preventivas de salud. Esto básicamente, vamos a hablar en este caso de los médicos ocupacionales. ¿Qué es lo que hacen? Hacen jornadas. ¿Okay? Eso depende, por supuesto, de la evidencia emanada del sistema de vigilancia epidemiológico. ¿Cómo? Bueno, mira, tenemos un alto índice de personas con tensión arterial alta. Ok, vamos a hacer una jornada de tensión arterial. Tenemos personas con quizás cuando hay la temporada de lluvia, que no sé si se acuerdan el chikungunya, todo aquello que daba, okay, a nivel epidemiológico, valga la redundancia, habían vacunas. Entonces, una jornada de vacunación, perfecto, una jornada de vacunación, tanto para el trabajador como para la familia del trabajador, también es completamente válido. Ese tipo de jornadas son precisamente jornadas preventivas, son atenciones preventivas, ¿okay? Entonces siempre es bueno hacerlo. A veces también van con alguna empresa o alguna clínica de oftalmología, entonces ofrecen los servicios de oftalmología también para mandar a hacer los lentes, o sea, todo esto es parte de esa planificación. Por supuesto que eso va a depender, insisto nuevamente, de lo que refleje la vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores. Entonces, con base en eso es que ustedes van a trabajar sobre esta actividad específicamente. Bien. El plan especifica los estudios clínicos y paraclínicos que se le practicarán a los trabajadores de acuerdo a su puesto de trabajo y exposición a factores de riesgo. Señores, hay algo en la epidemiología que se llama profesiograma. El profesiograma aplica para muchas cosas, pero en la parte médica ocupacional, el profesiograma es precisamente evaluar, dependiendo de las actividades que vaya a hacer el trabajador, de los riesgos a los que vaya a estar expuesto, de los procesos peligrosos a los que vaya a estar expuesto, ¿okay? Que se hacen un listado de exámenes médicos clínicos y paraclínicos, ¿okay? Laboratorios, físicos, etcétera, que van asociados precisamente a esa exposición, a esos factores de riesgo que va a tener el trabajador. Entonces, sobre esto es que se fundamenta esa solicitud o esta consulta que se hace el funcionario del IMSS. Entonces, estamos hablando que los exámenes médicos, lo que es clínico y paraclínico, ¿okay? Ese profesiograma que estoy diciendo, va a estar anclado a los procesos peligrosos, ¿okay? A aquello que puede causarle daño al trabajador, al menos desde el punto de vista de una posible patología de origen ocupacional o agravar una condición, ¿okay? Una patología común que se pueda agravar con ocasión al trabajo, eso también puede pasar, ¿okay? Entonces, con base en eso vamos a hacer el profesiograma. Y el profesiograma es el que nos va a decir a nosotros o al médico ocupacional qué exámenes médicos realmente hay que hacerle a ese trabajador. Y dependiendo de los resultados de esos exámenes médicos, se puede decir si tiene el apto o el no apto, porque también existe el no apto. ¿Okay? O si por el contrario el trabajador si cumple con todo lo establecido en el perfil de cargo y realmente cumple con todo, pero tiene una condición física que quizás no le permita o que se pueda agravar con ocasión al trabajo, ahí es donde aplicamos entonces la reingeniería, la evaluación de puesto de trabajo, la modificación de puesto de trabajo. Todo eso aplica según todo esto que se va a realizar. Entonces acá está desarrollada completamente la idea, ¿okay? Acá tienen que leer, insisto nuevamente, ¿okay? Plan de trabajo de ingeniería y ergonomía, ¿ok? Este tema, por tema de tiempo, vamos a dejarlo entonces para el próximo video, ¿ok? Ya saben, arrancamos entonces plan de trabajo de ingeniería y ergonomía. Nos vemos en el próximo video.